A ver, vamos a hacerle volumen acá porque no los escucho mucho. Y tiene poco. Listo. ¿Cuántos nos faltan? Estamos uno, dos. Eso es. ¿Listos? Ok, ¿quiénes más faltan? A ver, aquí está Karen que está entrando. Fíjense que encontré, yo les he comentado a ustedes que esta plática, la mayor parte, salvo las tomografías y algunas cosillas que ya les metí, no son mías, todas son del doctor Ortega. Y encontré la práctica actualizada. Nos vamos a ir otra vez a repetir algunos conceptos. Estoy pensando ahorita, tenemos pendiente la de, ¿cómo se llama? La de neumopatía y tenemos pendiente la de métodos, la de espirometría. Esas son las que nos hacen falta. Entonces, quiero ver si me logro lanzar con todo de una vez las virales. Estamos ahorita, estoy rehaciendo la plática de influenza para que a ver si se las puedo ahora sí juntar con COVID y también meter la de bronquiolitis, que esa ya la tenía casi actualizada. Entonces, ojalá que logre hacer este bloque e irme a la par con lo de, ¿cómo se llama? Lo de pruebas de función pulmonar. Bien, otra vez volví aquí a utilizar algunas cosas de que me encanta la tecnología, a ver si no se me va todo esto de este despapalle, ¿no? Ok, bueno, creo que ya podemos comenzar, ya estamos aquí, estamos uno, dos, estaba un perrito ahí que no sé quién sea, ese perrito, ¿cómo se llama? Es que no alcanzo a ver. Alejandra Castellanes. ¿Sí? Ok, pónganse, vamos a comenzar. Dice, buenas noches, Buenas noches. ¿me mandas una pipa, porfa? Chale, ¿quién se metió ahí para que se expulse? ¿Quién es, ¿Quién es? Es nuestro compañero Josué, doctor. Creo Es un que te metió compañero su doctor, nada micro. más que tiene todavía su micro. Ah, yo no, pues para sacarlo, ¿no? Una pipa de qué o qué. Sí, bueno, voy a empezarles a compartir. Ah, no, es que aquí va a ser lo complicado. Ay, güey, creo que es este. Es que tengo abierto un chorronal. Ya mi pobre máquina ya no me da, ya que ya necesito otra Mac nueva. Listo, a ver, pero como que de aquí otra vez, y es lo que no quiero, es lo que quiero así, esos los quiero tener en un tamaño ustedes. Ya está la plática, ¿verdad, chavos? ¿Sí o sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí está viendo la de COVID, ¿verdad? Porque tengo abierto un chorronal porque estaba trabajando sobre esa, lo que les comentaba así a los compañeros, y ya la otra semana también tengo que tener preparado, lo de vacunas ya lo tengo, eso no hay ni qué, porque para la otra semana, pues vamos a tener la, las dos pláticas, las del jueves y viernes, van a ser con los de inmuno. Entonces, y me tengo que apurar, los otros 3 días, pero bueno, recuerden que jueves y viernes empezamos con vacunas y anticuerpos monoclonales de la otra semana. ¿Por qué será importante que ustedes sepan vacunas si ya pasaron por inmuno? Son de neumo. Total, ya pasaron inmuno. ¿Por qué es importante que en neumo revisemos vacunas? Porque la gente nos sigue preguntando cuál es compatible con cuál y si ya tiene ciertas dosis de una, si se puede poner otra. Híjole, no, Valeria, fíjate que no es mi objetivo, ¿eh? Aunque está bien, lo que tú dices es verdad, ¿no? Pero entonces, ¿cuál otra? ¿Cuál sería el otro objetivo de esto?
Podría ser porque las infecciones de vías respiratorias son las más comunes en los centros médicos. Es una razón. Otra, fíjate, Ricardo, es que es importante vacunas porque en neumología a nuestros pacientes los tenemos que vacunar. Y no estamos hablando de COVID, antes de COVID ya los vacunamos. ¿Qué vacunas requiere tener el adulto? Tuber- El adulto. ¿La influenza? Actualmente. ¿Qué otra? No, no, falta no. VPH no tanto. ¿Qué otras? La de la tuberculosis también, ¿no? No es cierto, qué mentiroso, ya no nos hace, ya olvídate de la tuberculosis de nosotros. ¿Qué otra? Contra la hepatitis, ¿no? No, otra. La DPT. A ver, analicen. Ya habían comentado, deje de compartir que se me paralizó ahí. Vamos, sigue mucha sobrecarga. Me fue aquí. No, algo, otra. Otra. ¿Qué vacunas son las que debe tener el adulto? Neumococo, señores. Y neumococo, ¿por qué? Porque en el adulto mayor es importante. En el estudiante de medicina es importante tener neumococo. ¿Qué otra? Hemófilos influenza. Entonces, tenemos que saber qué tipo de vacunas les vamos a poner. Amén de lo que ya comentó Valeria, que si les preguntan a ustedes, pero finalmente su maestro Abel o Esdras o Filiberto, los que dan neumo, pues no les van a hablar de vacunas. Pero yo siempre he pensado que si tenemos un recurso hay que agotarlo. Y ahorita para ustedes el recurso que tienen soy yo. Entonces, ¿por qué no agarrar y poder aprovechar yo como recurso para ustedes, que es la finalidad? Bueno, vamos a otra vez a un repaso más rápido. Está mucho más padre esta. Dice, conociendo, respondiendo y entendiendo. ¿Qué sabemos de SARS-CoV-2 y de la pandemia de COVID-19? ¿Cómo responde el sistema inmunológico y cómo se manifiesta la infección? ¿Y qué es la tormenta de citocinas y qué opciones de tratamiento tenemos? Hemos hablado, los que reciben inmuno conmigo, ya saben, hemos hablado mucho de tormenta de citocinas, sin menospreciar a nadie, porque cada quien tiene su línea, pero creo que una línea muy parecida es la de Nora y la mía, ¿sí? Entonces, mucho hablamos de tormentas, de cascada de citocinas, y realmente el proceso de COVID no fue más que una tormenta de citocinas. ¿Ok? Bien. Conociendo. Ya hemos hablado de las diferentes proteínas envolventes que va a tener COVID y quedamos que la glucoproteína más importante es la de Spike. La proteína Spike, ya hablamos de los N-glicanos que se encuentran alrededor. Eso sucede en algunos virus, no en todos. Fíjense que toda esa parte de los N-glicanos que no entendía, en una plática, una cena con Pedro Hernández, su maestro ¿cómo se llama? De la facultad, él me comentó mucho eso, ¿no? Sobre, ¿sabes por qué no están haciendo eso? Me pasó unos artículos muy buenos y la literatura poco habla de esto y él fue
Esta es la razón por la cual con la enfermedad no hicimos anticuerpos neutralizantes. Regularmente les da varicela, les da la enfermedad que quieran y ya tienen inmunidad. Y es por esto que les comenté a usted que no se generó ninguna inmunidad de rebaño. Y todas las locuras que anduvieron haciendo, todos, desde de todos los partidos, el ejemplo de la política se metió y feo, La política se debió haber mantenido al margen de todo esto. Sí, y ver que comportaba neutral, pero se metió y cosas que no debió de haber entrado. Pero en fin, entonces, pues me regreso, permítanme. Oh, chiquitetes. Ok, entonces, todo debemos de ir sobre la proteína spike. Ahora sí, aquí tenemos un pequeño video que ya también lo habíamos visto ahí, del movimiento de los virus, ¿sí? Aquí tenemos SARS-CoV-2, los que conocemos como COVID, que es una enfermedad, un síndrome respiratorio severo agudo provocado por el coronavirus, ¿sí? Y la enfermedad de SARS-CoV-2 realmente se le conoció como enfermedad por coronavirus. Ya lo habíamos visto esto, que pertenece a la familia Coronaviridae, que esta familia ya la conocíamos, les comentábamos en las clases pasadas sobre cómo agarraba y en las etiquetas de algunos productos de limpieza ya estaba que prevenía contra, inclusive hasta el coronavirus. Y entonces ahí empezaron a surgir algunas teorías medio tontas de gente que no lee. Un segundito, ¿eh? Sí, bueno, sí, bueno. Dígame, bueno, dígame. Ya no la voy a contestar ahorita. Entonces, ya comentamos, bueno, que hay más de 200 infecciones que parecen aves, mamíferos humanos, incluyendo el resfriado común. Humanos compartimos muchas enfermedades con algunos enfermedades de animales que se brincan a los humanos. Esta ya la habíamos hablado, cómo agarra y cómo no brincó del murciélago, sino brincó al famoso, ¿cómo se llama? Al Pangolín. Pangolín, ¿cómo? Se me va su nombre. ¿Pangolín? Pangolín. Nos vamos para el pangolín, y del pangolín fue que brincó a nosotros, pobres murciélagos, ellos ni en cuenta, ¿no? Hablamos también que por qué los murciélagos no padecían muchas enfermedades que transmitían por el alto calor que tienen en sus alas. Son súper calientes y eso hace que aunque ellos tengan los virus, no puedan padecerlas. Es una forma de neutralizar a los virus que tienen. ¿Ok? Entonces, los virus mutan constantemente al replicarse en las células y se adaptan a nuevos hospederos. Esto no es nuevo. El virus de la influenza, el H1, la gripa famosa aviar, también tuvo algo muy similar. Brincan de especies animales hacia los humanos. No hacen brincos a veces, ¿cómo se llama? A veces los utilizan algunos animales como intermediarios para pasar al humano, o en algunas ocasiones, como las aves o los cerdos, pueden brincar también directamente al humano. Ya hemos hablado acá, ¿cómo se llama? Los tipos de coronavirus, ¿sí? La que provocaban algunos resfriado común, hasta que fue la letalidad que empezó a tener SARS-CoV-2. Fíjense, lo habíamos comentado, no se acuerdan, que hablamos de una letalidad de 9.6 y con SARS-CoV-2 y MERS-CoV-2 de 34.4, y hablábamos que SARS-CoV-2 llegó a una letalidad hasta el 14%. Entonces, ojo, esto no es la mortalidad, esto es la letalidad. ¿Cómo se escribe la letalidad, Jocelyn? Jocelyn, ¿cómo describes o cómo defines letalidad? La letalidad, bueno, la podemos definir como las personas que mueren por una enfermedad, que son afectados como en un periodo y en un área determinada. Y eso es diferente a la mortalidad, porque la mortalidad es la proporción de las muertes por una o varias enfermedades.
cuando estamos hablando de una población en general en un periodo. Y la letalidad igual tiene que ver con la virulencia, como que nos indica qué tan virulento puede ser o qué tan grave es la enfermedad. Era lo que hablábamos de Cantinflaste más que yo, Jocelyn. Cantinflaste mucho. A ver, Diana, porque lo quiso decir bien, pero lo cantinfleó. A ver, Diana. Es que, bueno, yo tengo entendido que la letalidad son las personas que mueren, creo, por una enfermedad, pero es en relación a la población, digamos, ¿no? Eso tengo entendido yo que es la letalidad. Que, por ejemplo, digamos, aquí en Oaxaca, cierta cantidad de personas murieron por determinada enfermedad, pero en relación a todas las demás personas de Oaxaca, pues. A ver, Mario. ¿Qué pasó? Pues la pregunta, ¿qué es letalidad? Bueno, letalidad. Letalidad en estadística tenemos que ver en epidemiología, pues nos hace referencia de que pues refleja un porcentaje de pacientes infectados con confirmación clínica, ya sea o de laboratorio, en pacientes que murieron pues como consecuencia de esta enfermedad, según yo. A ver, Ricardo, Javier. Estamos cantinfleando mucho. Valeria. Es que la letalidad es por una misma enfermedad en un mismo periodo de tiempo y en un área determinada. Esa es la letalidad. A ver, letalidad es el número de muertes por una misma enfermedad, nada más. Porque al final de cuentas, ¿qué letalidad tenía SARS-CoV-2? Tenía hasta del 14%. ¿Qué mortalidad tenía? La mortalidad es el número de muertes por esa enfermedad, pero en relación a la población en general. No sé si me explico. Ahí en la mortalidad entran sanos y enfermos. ¿Sí me explico? Sanos y enfermos. Es decir, si tengo 100,000 pacientes que murieron, 100,000 pacientes enfermos, vamos a sacar primero letalidad para ser más claro. Tengo 100,000 pacientes que enfermaron y de esos 100,000 pacientes se murieron 1,000. La letalidad se saca sacando el porcentaje de ¿qué porcentaje son esos 1,000? De esos 100,000 que enfermaron, nada más de los que enfermaron. ¿Sí me explico? Y la mortalidad sería la mortalidad de esos que enfermaron con relación a toda la población. ¿Sí me explico? O sea, si tenemos 1,000,000 de pacientes, ¿sí? Y de ese 1,000,000 murieron 1,000, la mortalidad sería esa. ¿Sí me explico? Si tengo 100,000 que enfermaron únicamente de ese 1,000,000, la letalidad serían los 1,000 con respecto a esos 100,000. ¿Sí me explico ahora sí? Si no me explican, dígame, doctor, yo no lo entendí, me hizo usted perlas. Sí. Yo no lo entendí, doctor. A ver. No. Oye, no. Por ejemplo, es la de una sola enfermedad, ¿no? La letalidad. Sí, pero la comparación es con respecto a toda la población, no a diferentes enfermedades. Otra vez, si tengo 100,000 pacientes que murieron, que enfermaron de COVID,
pero 1,000 se murieron de esos 100,000 que enfermaron. ¿Eso qué sería? Letalidad. Ok, hasta ahí estamos. Mortalidad. Ahora pongo a los 1,000 que fallecieron de ese 1,000,000 de habitantes que tengo por esa enfermedad. Eso es Mortalidad. mortalidad. Efectivamente. Exactamente. Ahí tomas a la población en general y la letalidad únicamente tomas a la población enferma. ¿Ahora sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que decían? Tenía una mortalidad muy baja, ¿sí? Pero era cosa diferente, porque si nos ponemos a pensar así, pues realmente COVID no nos hizo nada con respecto a la población en general. No sé si me explico, ¿sí? Ahora, poco a poco, perdón, con influenza, ¿cuántos pacientes fallecieron? ¿Cuántos millones fallecieron con influenza en 1918? Fallecieron 40 millones de gentes. ¿Cuántas personas fallecieron por COVID ahorita? Ahí no me acuerdo ese dato, ¿eh? ¿Cuántos? No me acuerdo si se lo saben el dato por ahí. Entonces no me acuerdo. Entonces, pero también, si sacamos la mortalidad sería muy elevada. No estoy hablando ahí de letalidad de influenza con respecto a la letalidad de ahorita. Por una sencilla una sencilla razón. La población de 1918 era mucho menor que la que tenemos actualmente. Por lo tanto, la mortalidad se reflejaría en mucho. No sé si me explico. Pero lo que sí sabemos es de que fue muy alto, nada más porque mató a 40 millones. No me acuerdo cuántos millones fuimos, 8 millones. No me acuerdo, chavos, de COVID. No, de muertos. 300, no, fue más, ¿no? Bueno, yo investigué que en el 2022, en junio de 2022, a nivel mundial eran alrededor de 6.3 millones. Sí, por eso les digo, eran como alrededor de 8, ¿no? No eran tan... Bueno. Pero hablamos en general porque pusimos en comparación la mortalidad con respecto a influenza, que fueron 40 millones. Entonces, si tú pones... ¿Madre? Yo encontré que fueron 6.5 millones hasta el 5 de mayo de 2022. Ok, 6 puntos, vamos a poner los 7 millones, que realmente sería muy poco con respecto a influenza. ¿Sí? De 40 millones a 6 millones o a 7 es muy poco, pues, ¿sí? Si hablamos de mortalidad, ahí actualmente, aunque esos muertos dan poca mortalidad, al dar poca mortalidad, tendríamos, entonces pensaríamos que COVID no fue una enfermedad tan importante. ¿Por qué? Porque influenza mata anualmente demasiada gente. No me acuerdo ahorita bien el dato. ¿Sí? ¿Por qué no hubo influenza? ¿O sí hubo influenza? Lo que pasa es de que no fue algo así, ¿no? Todo fue COVID. Y COVID desplazó por completo influenza. Por eso la gente decía, ¿y dónde están los de influenza? No, es que el que se estaba ahorita ahí, la influenza estaba por ahí, ¿no? Hubo casos de influenza, desde luego que sí hubo, pero los menos. Lo que estaba en ese momento
era COVID. Bueno, entonces aquí sacamos, miren, aquí estamos. Entonces aquí tenemos COVID, letalidad del 2 al 16%. ¿Sí? Ok, entonces tenemos pues a mí 16% de letalidad, o sea, que de 100 que se enferman, 16 se mueren. Eso quiere decir, es bastante. ¿Te imaginas? De 100, 16 se enferman. Entonces llegó el momento en el que de 100, 16 se morían. No se enferman, 16 se morían. Bastante alto, bastante alto. Casi 1.5 de cada 10. ¿Ok? Esta es otra estadística que todos llevamos esto desde hace las enseñé apenas. Y aquí tenemos la mortalidad, o sea, los casos de muertes en todos los países. Como no pintamos aquí lo rojito, todavía México, se veía, estamos hablando de cuándo. Ay, no alcanzo a ver la fecha. ¿Dónde está la fecha? Ahí está, el 19 de marzo del 2020. Apenas comenzamos, ¿no? Después, abril del 2020. Pucha, nos disparamos bien feo, ¿no? Sí, mayo del 2020. Entonces, los casos fueron incrementando. Dice datos actuales, pero obviamente que ya no son actuales. Bueno, de ahí 20% eran asintomáticos, 60% leves a moderados, 20% graves, ¿sí? Y su evolución se recuperaba 70% que quedaban con vigilancia y el 6% de función. Era muy variable, dependiendo, ahora sí, el año que nos tocó. No es lo mismo a 2022, que en el 2022 teníamos ya la vacuna, ¿sí? Obviamente que esto tenía que venir hacia abajo, a estarnos, si lo comparo con 2020, 2021 y 2022, vamos a tener unas estadísticas un poco diferentes. Bien, entonces, las pruebas, ¿cuántos falsos negativos teníamos? Y ahí hubo una discusión muy grande, ¿sí? Que si la prueba de PCR servía, que si no servía, no sé si se acuerden que lo que pasa es de que no sé en qué momento el ser humano va a poderse poner de acuerdo, yo creo que nunca. Siempre va a haber los que no están con la ciencia, que creen que ellos tienen el último dato y que por eso ya van a sobresalir. Y pasaba con el PCR, no sé si recuerden que empezaron a echarle que el PCR no servía, que el PCR no te decía si tenías COVID, en fin. Lo que sí sabíamos era que si tú tenías datos clínicos, tenías COVID hasta no demostrar lo contrario. Y aquí fue la tomografía la que jugó el papel más importante. Yo creo que de aquí la gente comprendimos que no hay nada mejor que un ataque simple. Yo recuerdo ver casos con PCRs negativas y con tomografías positivas. La placa de tórax no jugó un papel tan grande porque teníamos pacientes con placas normales y tomografías que ya tenían daño. ¿Ok? Entonces, pero sin embargo, si nuestro PCR era positivo hasta no demostrar lo contrario. Entonces, teníamos los datos clínicos con sospechas y diagnósticos, el contacto, híjole, cómo nos preocupamos. Cuando me dio COVID la primera vez, jamás fue en el consultorio. Este consultorio es más seguro que mi casa en todo, por todo. A pesar de que tienen muchos problemas respiratorios, súper seguro. Más seguro que el de Oaxaca, mucho más nada que ver. El de Oaxaca, lo padre que tuvo Oaxaca, y ahí yo le copié cosas al doctor Ernesto. Ernesto, no sé si ya lo han visto, él es, aparte que es uno de los amigos que más quiero, creo que es el amigo que más amo de todos, él hizo su consultorio, una área de COVID. Entonces, él dio de la forma más profesional que yo he visto atender a los pacientes con COVID.
tiene su cochera, ven que a un lado del consultorio hay una cochera, que dicho sea de paso, toda la pintarrajearon ahí sus amigas. Bueno, es que yo vi muchos machos, que estuvo de mujer, no sé, o mujeres con machos, no sé, por ahí andaban pintando ahí, parecían hombres, no sé qué era. Pero el chiste es de que ellas pintaron todo. Y cuando ese zaguanzote que teníamos, o que tenemos, ahí teníamos pacientes con COVID. Y era una parte muy, él atendía a los pacientes en un patio. Entonces, ¿había riesgo de contagiarse? No había riesgo. En el consultorio se hizo eso también, de tener el menor riesgo, poniendo el consultorio en la cochera y con corrientes de aire que estuvieran para no el contagio. Entonces, ¿cómo se contagiaba uno? Con la familia. Yo me contagié con una paciente que le saqué un cuerpo extraño, ¿sí? Y al momento que tú estabas en contacto con un paciente que tenía COVID, lo siento, tenías que guardar inclusive tu aislamiento hasta los 7 días si no empezabas con síntomas, o bien al cuarto día hacerte tu PCR. Entonces, había portadores asintomáticos. Eso se discutió mucho, ¿no? De los portadores asintomáticos, aquellos que estuvieron en contacto, que no presentaron síntomas y que andaban con la calle, es que a mí no me da COVID. Y hasta la fecha, hay gente que nunca le ha dado COVID. Y eso se habla de que pudiera haber alguna mutación en las cuales, pues, a ellos no les dio COVID, ¿sí? Es muy interesante todo eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos a COVID, ¿sí? Entonces, había gente pues, que éramos, perdón, que había susceptibilidad, sí, en fin. Entonces, aquí teníamos las semanas de cómo nos desarrollamos en COVID. Tenemos la primera semana, la segunda semana, cuando nos exponíamos. Esto ya cambió, ¿ok? En la primera semana empezamos aquí a pedir el PCR. Regularmente lo pedíamos entre el cuarto o el quinto día de haber estado en contacto. Y se dan cuenta, aquí está el PCR, cómo se empieza a aparecer en la primera semana. De hecho, cuando nosotros tuvimos el primer contacto con COVID, hasta los 7 días nos fuimos a hacer, entre el séptimo y el 10º día nos fuimos a hacer en aquel entonces el famoso PCR, que es salubridad, dicho sea de paso, te hacía el ojo. Y lo peor de todo es que a pesar de que mi enfermero, él había estado aquí conmigo, el contacto, nada más al único que le querían hacer el estudio era a mí. Me dio mucho coraje, porque hubo mucha discriminación por parte de salubridad hacia médicos, hacia el personal que estaba al frente. Fue terrible, hubo una discriminación. Mi enfermero, él atendía conmigo a los pacientes de COVID. El día que llegó la vacunación, al único que querían vacunar era a mí. Y a él no lo querían vacunar porque no tenía su cédula profesional. Y cuando la persona que estaba ahí sabía que él era de las gentes que más estaba al frente con COVID, de esa forma se manejaron, formas espantosas. Bueno, existe que vamos a cuando nos contagiamos la primera semana. Aquí es cuando te hacías el PCR. Los anticuerpos no tenían ningún papel, no hasta aquí. Entonces, el PCR lo tenías y te lo podías hacer. Aquí estás asintomático, aquí estás en el contacto y aquí comenzaban los síntomas. Entre el séptimo y el 10º día comenzaban los síntomas. Y aquí ya tienes los síntomas. El PCR lo podías tomar, pero ya venías también en declive. Y el PCR podía hacerse ya negativo. Podías tomar anticuerpos, sí, pero después de la primera semana de síntomas, que regularmente lo teníamos que poner en este lado, ¿no? La famosa toma de muestra, esa famosa toma de muestra de nasofaringea, yo no sé por qué le tuvieron temor. ¿Se le hicieron a alguno de ustedes esa prueba? ¿A quién? Yo ¿Sí? también. ¿Les pareció que era agresiva? Yo preferiría una prueba de esas a que me saquen sangre, la verdad. 1000 veces eso pero la gente, es que me van a lastimar. Hubo tanto problema. ¿Se acuerdan cómo la tomaban antes? Estaba tremendo cómo la tomaban. Entonces, venían los anticuerpos.
Y los anticuerpos, ¿qué anticuerpo tenías que buscar? IgM o IgA. Si te sale IgG es que la enfermedad ya no estaba. Los cuales, aquí pueden ver que tenían anticuerpos y los anticuerpos, aquí está la IgM, aquí está la moradita, la IgG, la verde, la cual no sabían en qué tiempo iban a declinar la IgG. Pero la otra, hay gente que se enfermaba y se iba a tomar anticuerpos para ver si tenía anticuerpos. No tenían, los anticuerpos salían negativos y, ¿saben? Se ponían bien tristes. Que se enfermaron y no hicieron memoria. ¿Estaban en lo cierto? Otra vez. ¿Estaban en lo cierto que no les había dejado en memoria? Pues ayer mencionamos que no se forman anticuerpos neutralizantes, ¿no? No, pero la pregunta es, ¿estaban en lo cierto que no les había dejado algo de memoria? ¿Si eran negativos? Es más, esto mismo pasó con las vacunas, ¿eh? La gente para qué se vacunó y para tomarse anticuerpos. Ay, es que no me funcionó la vacuna de Cancino. ¿Por qué no me dejó anticuerpos? ¿Estaban en lo cierto? A ver, pues Juan Pablo II. Yo digo que no, porque al momento de vacunarse, mencionaban, ¿no? Que produce como que una infección leve, ¿no? Y producen un número determinado de anticuerpos. Y por eso al momento de tomarse la prueba, iban a salir positivos. No, pero salieron negativos. ¿No tenían memoria? Mm, No les dejó memoria porque salieron negativos. ¿Eh? A ver, Karen. ¿Es la única forma de memoria que tenemos? Estamos hablando de memoria inmunológica. Pues tenían memoria celular. Pues sí, porque no medían memoria celular. Se iban con los anticuerpos y caían más en depresión. Lo peor que es que iba con el médico, no, ¿sabe qué? No, Cancino es mala. ¿Sí? ¿Por qué China? Por eso es mala y esa no funciona. Eso fue falso. Eso no fue así. Entonces, sí podía tener memoria. ¿Habría que medirla? Bueno, te vas a medir memoria, vete a ver celularidad. Y ahí tendrías que buscar marcadores, pero eso sí cuesta. ¿Ok? Y aquí ven cuánto tiempo declinaba, que hasta la fecha no sabemos qué tiempo nos va a quedar, vamos a tener esa memoria. ¿Ok? Aquí está. Las tomas como fueron, las nasofaringes fueron las mejores. ¿Ok? Antes, para salir, nos tomamos, estamos hablando del inicio, ¿no? Que fue, ¡ay Dios! De las cosas más tremendas que hemos vivido. Te tomabas tu PCR y al final te lo volvías a tomar. Esto evolucionó. Evolucionó porque después te hacías anticuerpos en las enfermedades y al final te volvías a hacer anticuerpos. Laboratorios no fueron los Juárez, los ARH empezaron a hacer anticuerpos cuantitativos, ya no cualitativos. Y eso nos ayudó un poquito más, sobre todo cuando ya son cuantitativos, porque si ya veías cómo tu IgM iba bajando o la gran cantidad que tenías de anticuerpos, y ahí te das cuenta más o menos cómo estabas. Actualmente, si les da COVID, se hace una prueba positiva, no se esperen a que se negativice, por favor, ¿sí? Nada más hay que llevar, ahorita les vamos a hablar al final de eso. Ayer ya hablamos de los pacientes de mayor riesgo, los diabéticos, hipertensos, obesos, neumópatas, inmunodeprimidos. Ayer ya hablábamos de esto, ¿sí? La estructura de SARS-CoV-2, ya un poquito hablamos de esto. La famosa proteína espiga, que es donde se está yendo toda la investigación. Aunque si tú tienes todo este tipo de anticuerpos, por mucho que tengas, no logras neutralizar al virus. Y como no lo logras neutralizar, pues no le vas a hacer gran cosa. Todo va hacia la proteína S. Y aquí vamos a ponernos a pensar. Las vacunas. Si está mutando y estamos contra la proteína S, ¿qué va a pasar con las vacunas?
Fíjate, Ricardo, es que hay algo bien fregón aquí. Y es donde debemos de perder los romanticismos de ¿cómo se llama? Es que de los pobrecitos, de los ricos, no, las cosas es para todos es igual. Te voy a decir qué pasa. Influenza. Influenza, ¿de dónde migra? De norte a sur. O sea, que, los de los argentinos, la vacuna de los argentinos de este año ya no va a ser para nosotros, ¿verdad? La que tienen los argentinos es la vacuna pasada de nosotros. ¿Sí me explico? Porque migra de norte a sur. Bueno, para que vean los negocios que estuvieron haciendo, ¿eh? Y eso también lo hizo, no quiero que crean que me gusta cada quien su preferencia sexual y su preferencia política y su preferencia religiosa. Pero lo que empezaron a hacer era que empezaron a traer vacuna de Perú para la influenza, porque hubo un desabasto. ¿Era lo correcto? Ah, claro, más barata. ¿Era lo correcto? Entonces, Sería para variantes inferiores, ¿no? pues si te estás poniendo la vacuna del año pasado, compadre, la que te quedó almacenada, para ellos sí era la efectiva, pero para nosotros no. Eso puede pasar con COVID. Habría que ver de dónde, cómo están haciendo las mutaciones, lo desconozco, ¿sí? Pero sí habría que ver cómo es que nos vamos a vacunar. Va a suceder lo mismo. Ya tenemos que tener la bivalente. Ya actualmente debería de haber llegado a México. Nos estamos confiando. Esperemos que no nos salga otra cosa por ahí. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿sí? Estructuras, proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Entonces, las vacunas muchas veces van contra esto, aunque debería de haber una vacuna más polivalente en donde pudiéramos tener tanto para estructuras estructurales y no estructurales de la vacuna. ¿Ok? Aquí finalmente tenemos cómo se va a transmitir el COVID y contra quién. Ayer ya los habíamos visto, los receptores AC2, la angiotensina, y que los niños pues no tenían, ni los adultos, los hipertensos descontrolados, eran los que tenían más ese tipo de receptores, que fueron los receptores de entrada para COVID, ¿sí? Y los niños pues tenían menos, por eso también fue. Ahora, no era lo mismo un hipertenso no controlado que un descontrolado. Habría que pensar, entonces, ¿los antihipertensivos eran preventivos? Pues, a lo mejor para los hipertensos, pues sí, no. Ahora, los hombres tenemos más receptores AC2. Entonces, empezamos a pensar con lógica, ¿no? Pues a lo mejor y sí, ¿no? Disminuir la cantidad de receptores, no lo sé. Aquí está parte de lo que ya habíamos visto, ¿sí? De la proteína, cómo entraba el SARS-CoV-2 a la célula, ¿sí? Todo lo que hacía, liberaba su genoma, su RNA polimerasa, su replicación de RNA, su transcripción, su traducción, ensamblaje, exotesio, hasta que lograba todo esto para lograr salir. Y ahora sí, lo que ya hablamos sobre los virus que están vivos, están muertos, en fin. La famosa proteína S, aquí yo le pondré un chorronal de, ¿cómo se llama? De glicanos, que lo hacía más difíciles que se pudieran unir, no unir, sino que una vez que estaba unido, procesar. Y eso, como no se procesaba completamente el antígeno, ¿qué era lo que hacía? Dejaba menos inmunogenicidad, menos memoria. Esto es prácticamente lo mismo. Aquí está. Bien, prácticamente todo le hemos visto, la lesión que llegó a producir a nivel pulmonar, ¿sí? Y la severidad correlacionado con, sobre todo con los pacientes que tenían ¿cómo se llama? EPOC, ¿sí? Aquí están todos, esto ya lo hemos comentado, creo. No es más que lo mismo, como receptores y cómo los van trayendo, nada más que una forma más gráfica de lo que hemos hablado, ¿no? AC2 más
Entonces vamos aquí. A ver, hipótesis. Ok, déjenme ver más. Aquí está lo de la angiotensina. Vamos a meter acá, sino donde ya lo habíamos hablado. Bien. Entonces, vamos a ver. Ok, pulmón, cerebro. Quedamos aquí que al inicio, pues ya ahorita actualmente, ya las nuevas formas de COVID, pocos son los que presentan las anosmias, son pocos, ¿sí? Y la anosmia no era más que un, ¿cómo se llama? Una manifestación neurológica de SARS-CoV-2 y la famosa disgeusia. Dicho sea de paso, hay que enseñar a los papás a que le revisen las papilas a los niños, decir que las tienen. Han llegado varios pacientes aquí diciendo que sus niños tienen enfermedad pie, mano, boca. Y digo, no, ¿por qué? No, es que, doctor, véale cómo está su lengüita del pobre mi niño. Y la revisas y sopas. Son las papilas. ¿Sí? Bien. De eso ya le hemos comentado que nos da SARS-CoV-2, puede agarrar y darnos, perdón, así me voy a regresar, primeramente un evento, una viremia, que nos puede llevar a un proceso sistémico. ¿El paciente de qué muere? Muere de un proceso inflamatorio y muere de falla orgánica múltiple. ¿Por qué? Porque no solamente va a afectar el intersticio, sino que también va a afectar toda la economía del paciente. Aquí yo tengo una duda, chavos, ¿sí? Yo sí me hice una pregunta que nadie me la ha podido contestar. Se supone que el paciente iba a tubo y todo, claro, esto hubiera salido carísimo, ¿no? Pero hubiera salido vidas, es lo que yo creo. ¿Por qué los pacientes no se metieron a membrana extracorpórea? ¿Por qué? ¿Saben qué es eso? Un pulmón artificial. Un pulmón artificial. De hecho, en pacientes con neumonías graves, se colocan ahí, en lo que el pulmón descansa. ¿Sí me explico? Se mantienen. ¿Han sabido algo de eso? Bueno, sí, eso lo sabemos, que en esta tecnología, pero nunca escuché que metieran a un paciente con COVID a membrana extracorpórea. Si todos le entienden qué es la membrana extracorpórea, ¿qué es lo que hacen? Valeria, Diana, Frida, Jocelyn, ¿sí comprendemos? ¿Te imaginas? Te saca. No, yo no, Doc. ¿Haz de Explíquelo. cuenta? Lo Ajá. utilizan mucho en las cirugías de corazón, también en las de pulmón para los trasplantes. Entonces te conectan ahora, ¿sí? A un aparato en donde ya tus pulmones ya no tienen nada de, ¿cómo se llama? De función, los dejan reposar. Y todo el intercambio gaseoso se lleva a cabo en un equipo, en un aparato, en donde se va el dióxido de carbono y se va oxigenando. Eso se llama membrana extracorpórea. Eso lo puedes tener al paciente ahí un buen rato. Los riesgos son todos los riesgos que conlleva meter cosas, meter todos estos aparatos, como sepsis, todo este tipo de cosas. Pero muchos pacientes salvan la vida. Los pacientes que son sometidos a trasplante pulmonar, cuando están trasplantándolos, ahí los someten para poder conectar a todos. Y al final, ¡pum!, los vuelven a conectar y otra vez comienza la respiración. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron con COVID? O tal vez porque eran demasiados, porque tengamos muy pocas en el país, o porque los pocos que habían lo utilizaron exclusivamente para los problemas de corazón. No lo sé. ¿Sí? Eso no lo sé. Bien. Doc, yo leí que porque el pulmón, como estaba en un proceso inflamatorio, aunque el aire no viniera del propio paciente, si se hacía en membrana extracorpórea, seguía habiendo aire a presión
y que entonces como ya estaba en proceso inflamatorio el propio órgano, aunque no viniera del paciente la oxigenación, cuando se inflaba el pulmón a presión causaba más daño y de todos modos se iba a dañar más el pulmón. Aquí, fíjate, lo vamos a ver cuando veamos neumonías graves, cómo en los pacientes con neumonías graves se hace eso, ¿no? ¿Cuántos pacientes no han llegado con neumonías graves y dicen, este paciente me puede desarrollar fibrosis? Por lo tanto, dejo descansar mi pulmón. Ahora, hay que ver que los hospitales se saturaron. ¿Sí? Bueno, los ECAs en el cerebro, ¿cómo se encuentran? Y por eso el cerebro fue afectado. ¿Ok? Y aquí está la fisiopatogenia de la anosmia, por qué nos dio, porque la gran cantidad de receptores ECA que tenemos y estos hicieron que hubiera un daño neurológico. De hecho, hablaba de un daño neurológico inicial. ¿Qué tiempo duró la anosmia? No hay tiempos, ¿eh? Hay pacientes que todavía refieren que no huelen bien. Es increíble, o sea, no me hago yo la idea de que no te sepan los alimentos y que no huelas. No hago esa idea, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿cómo responde el sistema inmunológico y cómo se manifiesta la infección? Ya hemos hablado tanto de inmunidad innata, inmunidad adaptativa de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y los cambios epigenéticos que vamos a tener y cómo nuestra microbiota y esos cambios epigenéticos que tenemos nos van a afectar. Amén de la edad, la dieta. Con tantas dietas que hay, yo creo que actualmente la nutrición está llena de charlatanes, pero llena. Necesita salubridad meter las manos ya. ¿Por qué? Váyanse a los videos en YouTube y todos te mencionan las dietas keto, están de moda los ayunos, están de moda los suplementos, y lo peor del caso es que hay poca gente seria que se está metiendo. Entonces, nutrición hay que tener mucho cuidado. Nutriólogo que te recomienda el suplemento, que lo tiene ahí para vendértelo, nutriólogo que debes de dejar, que no debes de seguir con él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que está haciendo su negocio con sus suplementos. ¿Sí? Nutriólogo que te da opciones y que te va diciendo, pues probablemente lo necesites, pero te va a tomar determinación de vitaminas B, D y todo lo que tú quieras. Nutriólogo que probablemente puedas continuar con él. Nutriólogo que te quiere poner tu dietita muy exacta, con 1 gramo más. Es que esta manzana no, porque esta pesa 30 gramos y tienes que agarrar una de 35. Nutriólogo que vas para la fregada. ¿Por qué? Porque no vas a agarrar y vas a medir todas tus manzanas, no va a ser tan exacto, en fin. Entonces, tiene que ver la dieta, el estrés. La mayoría de todos nosotros andamos más estresados que nada, peor cuando piensas que todo está resuelto. Bueno, estamos aquí hablando ya de cómo va a entrar el virus, todos los steps me lo voy a pasar porque nunca vamos a terminar. Aquí, déjame ver, ok. Los pacientes, bueno, aquí está, a ver, vamos a ver, paciente sano, no infectado, infección asintomático, el paciente que empezaba con síntomas moderados, el paciente que empezaba ya con fiebres altas, con neumonías, y el paciente que llevaba en la intubación. Ahora sí, de 10 intubados, cuántos bebían y cuántos morían? ¿Por qué tenía la gente miedo para intubarse? Porque supuestamente morían muchas personas, muy pocas sobrevivían. Paciente, de 10 intubados, 8 se morían. Mal pronóstico, si tu paciente le daba un infarto, seguramente se iba a morir. Paciente con daño cardiológico, se iba a morir. Entonces, ¿quiénes eran los que realmente morían? Aquellos que tenían más comorbilidades, aquellos que estaban con mucha obesidad, aquellos diabéticos mal controlados, y es aquí donde jóvenes
tenemos que ser un poco flexibles. Estamos hablando ahorita, mucho se ha dado a hablar de la obesidad. No es posible que acabamos de pasar COVID y estemos normalizando el estar obeso. Ojo, no estoy diciéndoles que a sus compañeros, ahí va la gorda, ahí va el gordo. No, no estoy diciendo eso, jamás. No estoy diciendo eso, No. Yo estoy diciendo que si llega un paciente a tu consultorio, sí le debes de hablar de su obesidad. No que ahora la regla es que llegue tu paciente, ya todo mal, y tú le digas, ¿quiere usted hablar de su obesidad? El que ustedes agarren y un compañero les empiecen a hacer bullying con eso, ahí sí está mal. Porque no sabemos qué es en torno a esa obesidad que hay. Y ahí sí es respeto. Pero no pueden ustedes agarrar y normalizarlo. Ya estaba yo leyendo ahí que no, que sí, que no le puedes decir a tu paciente obeso o que está sobrepasado de peso, ni siquiera sugerirle que lo vas a mandar con el nutriólogo porque se puede enojar. Entonces, señora, ¿quiere usted hablar de su fibrosis pulmonar? No se vaya usted a enojar. No, tampoco vamos a hablar y a regañarle, oiga, señor, no es posible. Tampoco es por ahí. Pero sí debemos de no de normalizar, porque si normalizamos en otra pandemia, ¿quiénes se van a ir? Nada más, díganme, ¿quiénes? Los más vulnerables nuevamente. Los más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Las Los que estén personas con con más alguna depresión, los que estén con demasiado sobrepeso, ¿sí? Ellos van a ser los más vulnerables. ¿Ok? Bueno, entonces, seguimos. Entonces, aquí tenemos por qué esos pacientes se mueren. Ok, eso es parte de lo mismo, ¿no? Miren, está muy padre aquí. ¿Qué pasó? Dice inmunidad adaptativa excesiva. ¿Eso a qué se refiere? Los pacientes, sobre todo adultos, que teníamos, que con cualquier cosita hacíamos muchos anticuerpos. Era el paciente que agarró e hizo anticuerpos no neutralizantes contra todo. Por eso dice inmunidad adaptativa excesiva. ¿Qué pasaba cuando muchos se enfermaron? Muchos hicieron muchos anticuerpos no neutralizantes. Y eso hizo pelotas de anticuerpos. Por eso dice inmunidad adaptativa excesiva. Hizo muchos anticuerpos. ¿Y qué pasó? Taparon todas las venas, hicieron vasculitis, se murieron. ¿Ok? Bien. SARS-CoV-2, ¿sí? Dosis acumulada de carga viral por no en pacientes infectados. Equilibrio entre la inmunidad natural y su diseminación. La inmunidad natural, que se refiere a las mucosas, puede bloquear los virus en vías aéreas superiores. Aquí tenemos lo que ya habíamos hablado sobre los estados antivíricos. Cuando agarra y entonces llega, ¿cómo se llama? Llega, esto lo vemos en un video, ¿sí? Cómo los interferones van a actuar directamente para inhibir y replicar la replicación en las proteínas y la unión de los virus. Y aquí tenemos lo que ya habíamos hablado, los famosos cuando se liberaba la interleucina 6 o el interferón, y teníamos a nuestros famosos, nuestras proteínas JAK-STAT y los medicamentos que llegaron a actuar sobre esto. ¿Para qué? Para que no se pasara la información y llegara hacia el reclutamiento de células inflamatorias. Oiga, Doc, yo tengo una duda sobre la carga viral. Sí. Porque habíamos dicho que pues todos los pacientes tenían diferentes cargas virales, Sí. Pero por ejemplo, si juntábamos a un paciente con mucha carga viral y a un paciente con poca, el de la mucha carga viral podía compartir esa carga viral con el otro. Sí, aquí fue lo que sucedió. ¿Qué pasaba? Y es con respecto a lo que dices, Valeria. Fíjate, ¿qué pasaba si todos los de la casa les daba COVID? Es que cuando me dio a mí y a mi mamá tenía mucha carga viral y me separaron de ella porque yo tenía poca. Yo fui asintomático, pero mi mamá sí. A eso voy. ¿Qué decía la gente? Como ya todos tenemos COVID, pues ya no pasa nada. Convivimos familia feliz.
todos somos enfermos del mismo mal. Ahí estaban en lo falso. ¿Por qué? Porque si todos tenían COVID y se juntaban, ¿qué hacías? Aumentabas la carga viral. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Separarte, aunque toda tu familia tuviera COVID. No sé si me explico. Nosotros también vivimos ese evento. Aquí en la casa, en la segunda vez que nos dio COVID, los 3 que vivimos en la casa, los 3 nos dio COVID al mismo tiempo. Mi hijo fue el que la llevó y mi hijo fue casi asintomático, nada más le dio 1 o 2 horas fiebre. ¿Sí? Y los otros 2 agarramos, entonces, ¿qué dijimos? ¿Saben qué? Lo bueno que no tenemos tantos síntomas, podemos convivir, pero cada quien va a comer en cada esquina, en su cuarto, hasta que la enfermedad pase. Cada quien se va a ir a preparar sus alimentos o alguien los prepara, pero no vamos a convivir en la sala ni en la casa, nos vamos a separar. No, si podemos hacer cubrebocas los 3 adelante. Podemos convivir, sí, platicar con cubrebocas, porque lo que dices, Valeria, así es como se actuaba. Y ya no tanto que porque tuviera más o menos, porque no sé cómo se podría medir la carga ahí, pero al final de cuentas, si tú tenías COVID y estabas asintomático, bueno, te tenías que aislar de alguien que lo tenía, no podías dormir en el mismo cuarto, porque si no, la más afectada, ¿quién iba a ser? Tú. ¿Por qué? Porque ahora sí la carga viral sí iba a ser mayor y a lo mejor hasta tu mamá. Porque no es lo mismo respirar uno que otros 2 virus, agarrar y tenerlos todos ahí. Bueno, aquí le vamos a dejar, mis chavos. ¿Sí? Yo creo que mañana sí acabamos la mayor parte de todo esto. Vayan haciendo sus preguntas porque después de esto yo creo que viene influenza. ¿Sale, mis chavos? Ok, a ver, déjenme ver, como quito, espérame tantito. Ay, Dios mío, siempre aquí, ahí está. Bueno, entonces, nos vemos mañana, a esta hora. Y pues nada más. Sale, mi chavo. Hay que estudiar, ¿eh? ¿Sale? Cuídense. Vale. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Pero ya lo de la pipa, que vaya rápido por la pipa. ¿Sí? Ok. Vale, pues. Sale. Hasta luego.